Bienvenidos a ¿Hay alguien ahí?, donde los límites entre el miedo, el misterio, la ciencia ficción y el crimen se desdibujan. Prepárate para historias que te harán cuestionar la realidad y mirar por encima de tu hombro. La lluvia empapaba las calles de la ciudad cuando el inspector Marcos Ortega recibió un mensaje anónimo en su buzón de correo. No era común que alguien enviara cartas a la vieja usanza en pleno auge de la tecnología, pero lo que más le inquietó fue el contenido. Una fotografía de un cuerpo ensangrentado en lo que parecía un estrecho callejón. En la parte inferior de la imagen, una nota escrita con tinta roja decía: «Ven solo, encontrarás la verdad que buscas». Intrigado y desconfiado, Marcos estudió la imagen. Reconoció el lugar, un callejón cerca de la estación abandonada de trenes, en el distrito industrial. Era conocido como el Callejón sin salida, un lugar que pocos se atrevían a visitar, sobre todo después de caer la noche. Decidido pero precavido, Marcos tomó su pistola, una linterna y su libreta de notas antes de dirigirse al lugar. Al llegar, la sensación era pesada, como si el aire estuviera cargado de algo más que humedad. El callejón estaba desierto, con paredes cubiertas de grafitis y puertas oxidadas que no parecían haber sido abiertas en años. Pero en el centro, justo donde se tomaba la foto, no había rastro de ningún cuerpo. Marcos inspeccionó cada rincón con cautela. Encontró manchas de sangre seca en el suelo, formando un rastro que conducía a una puerta metálica al final del callejón. Dudó por un momento, pero su instinto le dijo que debía seguir. Empujó la puerta, que crujió al abrirse, revelando un almacén oscuro y silencioso. El interior estaba lleno de cajas viejas y herramientas oxidadas. El sonido de la lluvia apenas llegaba a filtrarse. Marcos avanzó lentamente, iluminando con su linterna cada esquina. Entonces lo vio, un espejo enorme cubierto de polvo, apoyado contra la pared del fondo. En el marco, escrito con lo que parecía sangre fresca, estaba su nombre: Marcos Ortega. Se acercó con cautela, desconcertado. Algo en el espejo no estaba bien. Aunque la luz de su linterna rebotaba en su superficie, su reflejo no parecía coincidir del todo. Había un leve desfase, como si el otro Marcos se moviera apenas unos segundos después. Cuando intentó retroceder, el reflejo sonrió, pero Marcos no. De pronto, un ruido detrás de él lo hizo girar rápidamente. No había nada. Al volver la vista al espejo, su reflejo ya no estaba. Ahora, el vidrio mostraba el callejón desde una perspectiva imposible, como si el espejo fuera una ventana hacia otro lugar. Vio a un hombre de pie en el callejón, con un cuchillo ensangrentado en la mano. El rostro del hombre estaba parcialmente cubierto por la sombra de su sombrero, pero algo en su postura era familiar. Antes de que pudiera procesar lo que veía, la puerta metálica detrás de él se cerró de golpe y el espejo comenzó a vibrar. Marcos sintió que el suelo bajo sus pies temblaba y una voz susurrante llenó el aire. «Has venido por la verdad. ¿Estás listo para verla?» La linterna de Marcos parpadeó y cuando volvió a iluminar, ya no estaba en el almacén. Estaba de pie en el callejón, pero algo no encajaba. La lluvia había cesado, las paredes estaban limpias de grafitis y la sangre en el suelo brillaba como si acabara de ser derramada. Unos pasos resonaron detrás de él. Al voltear, vio al hombre del sombrero acercándose lentamente, cuchillo en mano. Marcos levantó su arma y gritó: «¡Alto! ¡Policía!». Pero el hombre se detuvo y levantó el rostro. Marcos sintió cómo el aire abandonaba sus pulmones. El hombre era él. Antes de poder reaccionar,
El cuchillo se dirigió hacia él, pero no sintió dolor. En lugar de eso, todo se volvió negro. Cuando despertó, estaba nuevamente en su oficina, con la carta y la fotografía frente a él. Todo parecía un sueño, pero algo no cuadraba. Su reflejo en la ventana del despacho lo miraba con una sonrisa que él no reconocía, y entonces escuchó un susurro detrás de él. La verdad siempre encuentra el camino. Marcos Ortega no podía sacudirse la sensación de que algo estaba profundamente mal. Había despertado en su oficina con los recuerdos del callejón y el almacén grabados en su mente, pero nadie más parecía tener conocimiento del incidente. Revisó los archivos del distrito industrial, buscando cualquier reporte reciente de actividad sospechosa, pero todo estaba en blanco. No había registros de un cuerpo, ni denuncias, ni siquiera testigos. Era como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, al examinar la carta que había recibido, notó algo nuevo. El papel estaba salpicado con pequeñas manchas de sangre seca, y en la esquina inferior derecha aparecía una frase que no recordaba haber visto antes. La verdad es un reflejo que te sigue a todas partes. Esa noche, mientras conducía de regreso a su apartamento, Marcos se percató de que un auto negro lo seguía a cierta distancia. Giró en varias esquinas para confirmar sus sospechas, pero el vehículo nunca se desvió. Finalmente, detuvo su auto frente a una gasolinera y esperó a que el otro coche se acercara. Pero cuando lo hizo, estaba vacío. El motor estaba encendido y las puertas abiertas de par en par. Marcos revisó el interior del auto y encontró una sola cosa en el asiento del conductor: un espejo pequeño con un marco metálico desgastado. Al mirarse en él, no vio su rostro, sino el del hombre que había visto en el callejón. Esa misma sonrisa siniestra. Antes de que pudiera reaccionar, el reflejo habló. Estás más cerca de lo que crees. Asustado, lanzó el espejo lejos, pero este no se rompió. En su lugar, el cristal pareció absorber la luz a su alrededor, como si estuviera vivo. Marcos no podía explicarlo, pero sintió que debía volver al callejón sin salida. Al llegar, el lugar estaba exactamente como lo recordaba, con la puerta metálica al final. Esta vez, sin dudar, la empujó y entró en el almacén. El espejo grande seguía allí, y su nombre aún estaba escrito en el marco. Pero algo había cambiado. El reflejo mostraba el interior del almacén, pero en lugar de estar vacío, había un cuerpo en el suelo. Marcos se acercó al espejo, su corazón latiendo con fuerza. Cuando reconoció el rostro del cadáver, el mundo pareció detenerse. Era él. El reflejo comenzó a moverse por su cuenta, mostrando cómo el otro, Marcos, había sido apuñalado por el hombre del sombrero, una figura que había estado siguiendo a Marcos desde el principio. Pero entonces, el reflejo del hombre del sombrero se levantó y miró directamente a Marcos, atravesando el vidrio como si no existiera barrera. Siempre hay un precio por conocer la verdad, dijo la figura mientras se quitaba el sombrero, revelando el rostro del verdadero culpable, él mismo. Antes de que pudiera reaccionar, el vidrio del espejo se fracturó en 1000 pedazos y el almacén se oscureció por completo. Marcos sintió un tirón en su pecho, como si algo lo estuviera arrastrando. Cuando despertó, estaba de nuevo en su auto, estacionado frente a su apartamento. Revisó su reloj. Habían pasado 3 días. En el asiento del copiloto estaba el espejo pequeño, intacto. Esta vez, al mirarlo, no vio su rostro, sino un escenario vacío. Sin embargo, al mirar detenidamente, notó que la figura del hombre del sombrero lo observaba desde la distancia, cada vez más cerca. Esa noche,
Mientras intentaba dormir, escuchó pasos en su departamento y un susurro familiar. La verdad ya no es tuya, ahora eres mío. A la mañana siguiente su departamento estaba vacío. Las cámaras de seguridad captaron algo desconcertante: un hombre con un sombrero entrando al edificio, pero nadie saliendo. Marcos Ortega nunca volvió a ser visto. Sin embargo, en la comisaría apareció una nueva carta anónima. Dentro había una sola línea: el reflejo siempre encuentra un nuevo hogar.